Víctor Raúl Ventura le saluda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Raúl? A sus órdenes. Bueno, pues empezamos con usted esta dinámica. Primero agradecerle su tiempo destinado a todos los michoacanos dentro y fuera de las fronteras, que tenemos esta dinámica, esta mesa, esta ronda de preguntas, para que desde su óptica, desde su experiencia, nos diga qué es lo que sucede en Michoacán. Así es que le damos la bienvenida y gracias por aceptar pues esta entrevista, y con usted empezamos una dinámica que vamos a aplicar a nivel nacional. Señor Víctor. Adelante, Raúl, y muchas gracias. Pues señor Víctor, vamos a empezar por algo que realmente a nosotros ya lo ventilábamos, lo dijimos en aquella mesa de análisis que sostuvimos con usted, con el señor Miguel Ángel, con el señor Pantoja, con el señor Piña, de la violencia que se vive en Michoacán, y hoy precisamente el Sol de Morelia, en su primera plana, nos habla de que preocupa el incremento de violencia ya en Michoacán, cuando nosotros pues ya lo hemos ventilado día tras día, mes tras mes. Y bueno, estas son las opiniones de algunos del legislativo local. Diputados de las diversas fracciones legislativas al interior de esta legislatura local coincidieron en señalar que es preocupante el incremento de los índices de violencia que se viven en Michoacán. Criticaron los errores en la estrategia implementada por el propio Ejecutivo, del cual consideraron está pateando un bote. Los diputados del Partido Revolucionario Institucional, de Acción Nacional, de Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano y del Trabajo destacaron que se requieren cambios, tanto en la estrategia de seguridad como en los mandos de la misma, además de una atención integral a los 113 municipios para un mayor control de violencia. Don Víctor, partamos de esa nota que es titular hoy en toda la entidad michoacana. Y bueno, pues ¿cómo percibe este tipo de ventilación, ahora ya difusión más cercana a la verdad, más allá de que la implementación que estaba llevando a cabo Silvano Aureoles pues era compleja, pero era efectiva, y hoy nos demuestra que no es así, porque los últimos acontecimientos de las últimas 72 horas, don Víctor, pues es imposible minimizar lo que pasa en un Zamora, lo que pasó en un Pajacorán, lo que pasa en Tierra Caliente. ¿Cuál es su apreciación para empezar de este titular? Adelante. Y lo que pasa en la capital, en Morelia, que es algo que no habíamos vivido nunca en la ciudad de Morelia. Se ha desatado el vandalismo, se ha desatado el crimen, se ha vuelto una circunstancia muy preocupante para todos nosotros, no solamente para quienes somos legisladores o representamos algún partido. Raúl, te comento, en el 2014 el gobierno de la República implementó un programa denominado el Plan Michoacán. El plan de Michoacán tenía como objeto rescatar la seguridad de los michoacanos, porque habíamos llegado a límites inaceptables. Intervino la Federación de una manera directa, se nombró un comisionado en aquel momento para que el comisionado tomara las riendas inclusive de las delegaciones federales, de las corporaciones policíacas, incluyendo las estatales, y se hizo todo un plan también acompañado con obra pública, con programas sociales, un programa integral que durante 1 año y medio cambió las condiciones que vivíamos alarmantes en ese momento. Hoy, lamentablemente, no se siguió con esa práctica de cimentar las instituciones. Obviamente, el Plan Michoacán tuvo un término en lo que se refiere a la seguridad, y se dejó los mandos, se dejó las líneas, se dejó los esquemas necesarios y suficientes para, habiendo sido descabezados los grupos delincuenciales que nos habían llevado a esos extremos, se siguiera trabajando por parte del gobierno del estado y los municipios, y el acompañamiento, por supuesto, de la Marina, el Ejército y la Policía Federal, donde las responsabilidades también deben ser de quienes gobiernan localmente. Lamentablemente esto no se siguió por parte de la nueva administración encabezada por el ahora gobernador Silvano Aureoles, y ha hecho falta algo muy importante, y me refiero a esta nota que tú lees en el Sol de Morelia. No solamente se tienen que remover mandos, se tiene que remover hacia el interior de las corporaciones prácticamente a todos aquellos que no hayan sido certificados a través del control de confianza, que son los que mucho daño hacen a estas corporaciones.
Yo creo que esa limpia debió continuar como se hizo a través del Plan Michoacán, pero bueno, llegó el momento en que había 700 despedidos de las corporaciones, tanto de la Procuraduría General de la República, perdón, de la Procuraduría General del Estado, como de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y eso seguramente quisieron pararlo, porque había 700 despedidos que el Plan Michoacán consideró que no deberían de estar en los cuerpos policíacos. Yo creo que se debió continuar con eso y creo que se debe de continuar ahora con ello. No podemos seguir teniendo infiltrados en las corporaciones policíacas gentes que no tienen la finalidad de proteger a los ciudadanos. Por eso se ha disparado seguramente los índices de criminalidad en el Estado. Queremos que funcione mejor el mando único para que verdaderamente haya un control de las corporaciones, de los 113 cuerpos municipales de policía. Deben de tener un control más estricto desde el Estado con la firma de ese acuerdo para trabajar en función de manera conjunta para la ciudadanía y que se le denomina el mando único. Yo creo que hace falta muchas cosas que sí nos tienen muy preocupados y que el gobierno federal, como lo sabemos, acaba de enviar nuevamente un número importantísimo de efectivos a través del Ejército Mexicano y de la Policía Federal para que ayuden, apoyen al gobierno del Estado nuevamente para retomar la calma y la tranquilidad. Creo que eso es lo que se requiere, que se vuelva a hacer una gran coordinación entre los tres niveles de gobierno y no permitir que se queden las corporaciones que se dedican a cuidar a los michoacanos sin ser certificadas. El punto más importante que yo he reclamado y que insisto, debemos de certificar no solamente a nuestros mandos, sino a toda nuestra policía para estar seguros que quienes tienen esos encargos puedan darle respuesta a los michoacanos y sean confiables. Ok, don Víctor, vamos a tomar entonces la dinámica de preguntas del público. Pregunta Antonio Contreras: ¿qué papel jugará el Partido Revolucionario Institucional? En este caso, pues es usted de las personas más emblemáticas y representativas del mismo, frente a los errores del actual gobierno representado por Silvano Aureoles. Bueno, por supuesto, denunciarlo en primer término, denunciar esos errores, señalarlos y pugnar porque no se vuelvan a cometer. Eso es muy importante que lo hagamos. Esa es una función muy importante que tienen los partidos políticos y que fundamentalmente se deben de poner en práctica en las cámaras locales, por nuestra bancada local que está alzando la voz, que estamos buscando de que se haga una práctica más cercana a los ciudadanos y que haya una apertura, sobre todo en lo que se refiere a las cifras. Raúl, el tema de las cifras de los datos delincuenciales en Michoacán, luego a veces son maquillados, luego a veces no son los que realmente suceden y se transmiten los que se quiere o los que finalmente se logra por otros medios de comunicación conocer. Es muy importante que la actitud que asuma en este caso el Partido Revolucionario Institucional sea de señalamiento, de denuncia, para evitar que siga sucediendo. Vamos a abrir el micrófono también a Jorge Vázquez para que establezca alguna pregunta específica al diputado federal Víctor Manuel Silva Tejeda. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Raúl. Saludos, diputado. ¿Qué tal, Jorge? En la orden. Antes de hacerle una pregunta, me gustaría, bueno, le pido una aclaración en forma de pregunta del plan Michoacán con Alfredo Castillo, y ese plan fue un desastre. Lo único que se hizo en esa época que estaba Alfredo Castillo fue ocultar lo sucedido, los sucesos. Hubo una gran cantidad de muertos, de asesinados, desaparecidos que no se contabilizaron. Incluso el comisionado Castillo, junto con el comandante de la Policía Federal en Michoacán, el titular de Profepa en Michoacán y otros miembros del crimen organizado por ahí, se pusieron a robar, estuvieron robando fierro. Y esto, porque en la conversación anterior yo le escuchaba que había que presentar denuncias,
Pues yo presenté la denuncia ante PGR, y ahora tengo que andarme escondiendo del gobierno porque si no me pegaron tiro, ¿verdad? Y yo sigo con la denuncia. Denuncié a PGR incluso porque en un momento dado les hablaba, porque no habían dado seguimiento a la denuncia inicialmente, los denuncié en asuntos internos porque la denuncia había desaparecido. Hice que apareciera la denuncia y mi última denuncia, fue ante la Secretaría de la Función Pública. Y le puedo presentar los correos, las respuestas a esa denuncia y son de risa. El caso ese yo lo tengo perfectamente documentado, lo tengo en la red, incluso en las redes sociales, con documentos, conversaciones telefónicas grabadas, todo lo tengo ahí. Entonces aquí la cuestión es esa, o sea, tratar de volver a algo que se hizo y que se hizo horrible, pues yo no lo veo como una solución. No sé qué opina usted al respecto. Bueno, mi opinión es la siguiente. Como en toda acción en una circunstancia de emergencia, porque Michoacán se encontraba en una circunstancia de emergencia y todos somos testigos de que así fue, la implementación de acciones, tenemos buenas y tenemos quizá algunas que no son tan buenas o que son fallidas. Por eso es importante, yo hablaba de tener las denuncias y con esa experiencia de lo que sucedió en el Plan Michoacán, el que el gobierno federal intervenga en este momento, desde luego en coordinación con el gobierno del estado y los municipios, para sacar lo bueno del Plan Michoacán, no para repetir errores o para repetir condiciones que no queremos que vuelvan a suceder. Lo que nosotros hemos estado haciendo es que no solamente esos señalamientos que tú haces, sino muchos otros más que hemos conocido, hemos optado nosotros por pedir que se denuncie y que se castigue a quienes hayan cometido infracciones, para quienes hayan tenido conductas inadecuadas y sobre todo para quienes hayan metido la mano al cajón. Eso es muy importante, que siendo servidores públicos hayan abusado de su cargo, y nosotros lo que queremos es que se castigue y sobre todo que no vuelva a suceder, que no se repita. Por eso la experiencia del Plan Michoacán pues nos deja cosas buenas y cosas que también debemos de evitar en el futuro. Por esa razón yo insisto, es muy importante que Michoacán siga recibiendo el apoyo del gobierno federal en mayor medida, pero desde luego observando las prácticas del pasado. No hay que repetir los errores. Derecho de réplica. Gracias. Bueno, entonces aquí la pregunta es crucial. Y volviendo al comentario que usted hacía de volver a lo bueno del Plan Michoacán. Yo como michoacano, involucrado en todo este asunto de las autodefensas y luego a nivel individual, denunciando a funcionarios corruptos y demás, esto es lo que yo vi del Plan Michoacán. Del Plan Michoacán, yo vi un comisionado Castillo que viene, que se trae una sarta, porque no le podemos decir de otro modo, una sarta de funcionarios, de chilangos a las diferentes instituciones del Estado y dependencias federales, todavía permanece. Sí, bueno. Jorge, se te cortó. A ver, Jorge, ¿nos escuchas? Jorge. Creo que se le cayó la comunicación, don Víctor. Sí, la comunicación. Ahora sí, ya está, don Víctor, perdón. Adelante, Jorge. Perdón, no te escuchaba. Sí. Decía que las acciones del Plan Michoacán positivas yo no las veo. ¿Qué es lo que sucedió en el Plan Michoacán? Llegó el comisionado Castillo, se trajo una caterva de gente del DF con él, del gobierno federal, que algunos con suficiente documentación para saber que es un delincuente o que por lo menos no debería de tener la confianza que se tiene. Nosotros vimos y vivimos las conversaciones, las negociaciones que hubo entre el comisionado Castillo, los miembros de esa comisión y los jefes de los grupos mafiosos sectarios, no los cabecillas, ¿verdad? Y organizaron un cártel nuevo. También fuimos testigos de cómo se dijo que llegarían, no sé, 40,000 millones o algo así, y si llegaron no sabemos dónde quedaron, porque vimos unas cuantas obras infladísimas en su presupuesto, obras de 100,000 que costaron 5 millones,
y así por el estilo. Entonces, yo la verdad no veo nada. A mí me gustaría que fuera bien específico y me dijera algo, no de discurso, por favor, algo bien específico de qué fue lo bueno que nos dejó en el Estado el Plan Michoacán del gobierno federal. Diría que tú estás enfocado a algo que más te ha interesado y yo lo respeto y respeto tu punto de vista. Yo no lo comparto de la manera total como tú lo manejas. Los 40,000 millones de pesos, hay un registro y cuando tú quieras, mándame tu correo y yo te envío los registros de todas las obras y todas las acciones que se hicieron del Plan Michoacán, que lleva un avance del 85% hasta este momento en lo que se refiere a obras y acciones de desarrollo social. Lo que debemos de tomar en otro carril es el tema de la seguridad, que es en el que tú más tienes interés, en el que más insistes y en el que yo respeto tu punto de vista. Y si tú dices que quienes llegaron son unos ladrones o son gente que no deben de estar ahí, bueno, yo creo que hay que aportar efectivamente todos los elementos para hacer las denuncias. Si no se hacen en Michoacán, que se hagan al más alto nivel, pero es tu dicho y es tus pruebas y es tu derecho de que lo puedas hacer. Yo no lo comparto en este momento contigo porque yo tengo otra visión y sin tratar de cubrir a nadie, ¿eh? La visión que yo tengo es que hay cosas muy buenas del Plan Michoacán y pongo a disposición, lo haré, toda la información de la obra social, de la infraestructura y las acciones que se hicieron. No podemos decir que fue un fracaso, ¿eh? Hay un 85% efectivo del Plan Michoacán implementado hasta este momento y el Plan Michoacán tiene todavía un año más para que concluya las obras y acciones que hacen falta. Del tema de seguridad, respeto nuevamente tu punto de vista y tú debes de tomar las acciones que a tu juicio corresponda. Yo no las comparto de que los que están ahí llegaron delincuentes, porque bueno, estábamos gobernados en Michoacán por el crimen organizado que estaba infiltrado en las instituciones. Yo imagino que la estrategia del gobierno federal fue cambiar para lograr descabezar en ese momento quienes eran los grupos delincuenciales. Yo creo que es un tema muy complejo y que en todo caso debe de haber una mesa exclusivamente donde se tengan los datos, la información, pero más que en una mesa, como tú dices, para que no se maneje de discursos, pues también es importante que quienes tienen sus puntos de vista, elementos y pruebas, actúen. Así como los diputados tenemos nuestros márgenes para actuar, también los ciudadanos tienen sus derechos y deben de actuar. Por eso yo estoy de una manera muy clara y muy contundente diciéndote que te daré toda la información del Plan Michoacán en lo que se refiere al desarrollo social. Dame un segundo y ahorita entras de nuevo para darle la apertura al padre José Luis Segura, ¿te parece? Adelante, sí, claro. Solamente que no me respondió, pues quería ver si me podía responder, que me dijera una acción en concreto, pero ya que sea mi turno. Gracias, Raúl. Ok, ahorita entramos de nuevo, Jorge. Vamos a darle apertura al sacerdote José Luis Segura Barragán para que también nos dé su opinión y apreciación. Bueno. A ver, padre, estamos en vivo y en directo. ¿Cómo está, padre? Ok, padre, pues tenemos en vivo al diputado federal Víctor Manuel Silva Tejeda y a Jorge Vázquez. ¿Alguna pregunta específica que le quiera hacer al diputado sobre Michoacán? Primero, ese señor es del PRI. Bueno, ese señor es del PRI y tiene ya tiempo en la política. Le quisiera preguntar qué relación ha tenido con Fausto Vallejo, con Jesús Reina, con Jara, con La Tuta, con el Chayo, con los Caballeros Templarios, porque de alguna manera tuvo que tener una relación con su partido, sus partidarios delincuentes. Él, ¿qué responsabilidad tiene o cómo se disculpa de una organización que permitió que el crimen organizado no solo se infiltrara, sino que pusiera un gobernador priista, Jesús Reina, y que el crimen organizado estuviera controlando a los diputados, al Poder Judicial, a las policías, a la economía, a todas las instituciones del Estado,
y él viene de allá. Y ahora cuando refuta a Jorge y él quiere tener la verdad como si fuera un dios, un papa o no sé, un dictador, él no da información. Por lo tanto, le creo más a Jorge que a él, porque Jorge no viene de una institución mentirosa ni de una relación criminalística o criminal. Que me conteste, por favor. Adelante, diputado Víctor Silva. Con todo gusto, padre, y lo hago más porque también usted viene de una institución que yo considero que, como en todas las organizaciones e instituciones, hay gente buena y hay gente que no es tan buena. Y con ese beneficio de la duda y con esa vara, pues me gustaría que me midieran. En primero le digo, yo sí soy del PRI y orgullosamente lo he sido 30 años. Segundo, ¿qué relación tuve yo con Fausto Vallejo, con Jesús Reina y con los delincuentes que menciona? Ninguna, porque no trabajé con ellos, ni siquiera me senté con los delincuentes jamás, ni hay un video, ni hay una circunstancia que me pueda señalar, y todo Michoacán lo sabe cuál ha sido mi actuar. ¿Qué hice yo para estar en esa época que usted señala? Pues bueno, es una época que viene y señalada muy claramente desde la época de Lázaro Cárdenas Batel, cuando él le abre todas las puertas al crimen organizado. Para empezar, hunde al Estado de Michoacán con sus préstamos, lo endeudó al Estado de Michoacán y le siguió Leonel Godoy, que junto con su hermano, que era parte del crimen organizado, y ellos del PRD, los dos, 10 años terribles para Michoacán. Y eso fue lo que recibió Fausto Vallejo. No lo defiendo. Tan es así que no lo defiendo que el señor dejó de ser gobernador, tuvo una enfermedad y tiene todos los señalamientos que en este momento le puedan hacer, y él tendrá que defenderse personalmente. Yo no lo defiendo. Él tendrá que defenderse. Y Jesús Reina pues está en un lugar donde se le señala que ha hecho omisiones y que ha incumplido con la ley, y ahí está. Él tendrá que demostrar, él personalmente tendrá que demostrar su inocencia. Ahí hay una respuesta, padre, en cuanto a los dos. Y de los demás, le quiero decir, yo jamás tuve que ver con ningún dirigente, ninguna personalidad que se haya movido en el crimen organizado. Por esa razón tengo la frente en alto para poder hablar con usted, para sentarme y para poder hablar en estas mesas. No cualquier diputado acepta una llamada de este calibre para debatir estos temas. Yo lo único que le pido a usted es que no por el hecho de ser priista me quiera tratar como bandido, como ratero, como yo a usted no lo trato como pedraza, porque también hay muchos en la iglesia. Entonces yo le digo, hay que hablarnos con respeto, con toda claridad, y a mí me gusta intervenir en las mesas de debate, pero con honestidad y con verdad. Padre José Luis, derecho de réplica, ¿alguna opinión? Sí, claro. Mire, señor, usted no está contestando a mi pregunta, porque usted saca una historia que no es de usted y no la puede comprobar. No tiene documentos para comprobar lo que dice, porque todas las personas que no se alinearon con los caballeros templarios fueron acosadas, sacadas del Estado y todo, y usted muy en paz, muy cómodo. Ahora está medrando todavía, tiene 30 años viviendo del erario público. Y yo no le digo nada de bandidaje de otros, ni de nada, ni de su partido, sino quiero decir que los gobiernos que hemos tenido y las personas que nos que representan no nos ayudan, porque usted no ha hecho nada para que si ahora o antes, por ejemplo en eso del robo del mineral, es una realidad, no es una mentira. Mire, bueno, le voy a poner un caso. Aquí en Apatzingán hay un presidente priista, pero él no manda el crimen organizado, y se lo digo porque están asesinando a muchas personas, extorsionando a otras, robando. Las personas tienen que defenderse ellas mismas y uno mismo se retrae porque no quiere andar por la violencia que hay. Y todo eso es una realidad que nosotros vivimos, los ciudadanos de a pie,
En cambio, los políticos viven en otro mundo, ganan mucho dinero, tienen muchas prestaciones, tienen seguridades, viven en paraísos blindados contra la delincuencia. Y eso es lo que estamos reclamando. Estamos reclamando que usted, como nuestro representante, haga algo a favor de nosotros, no que nos dé discursos, esos no sirven para nada. Muchas gracias. Adelante, Víctor, 2 minutos. Sí, bueno, yo lo único que le pediría con todo respeto al padre es en su óptica, ¿qué necesita ser un representante? En este caso, no sé si él votó por el PRI, pero yo me asumo como representante y acepto. ¿Qué necesita, qué pide él, qué acción concreta tenemos que hacer para que él considere que estamos actuando en beneficio de los michoacanos? Y yo con mucho gusto lo acepto y con mucho gusto haré lo que esté a mi alcance dentro de mi ámbito de competencia, pero de manera concreta, ahorita él lo señaló, que nos diga qué acción cree él que debemos de hacer concreta para que podamos juntos todos estar trabajando porque Michoacán cambie. Padre José Luis Segura. Sí, le doy la respuesta. Mire, señor, le pido de rodillas, como se le hicieron a Osorio Chong, que busque que el Ejecutivo atrape a todos los cabecillas de los grupos o las células, como dice nuestro gobernador, delictivas que nos están lastimando e hiriendo a todos. Y su procurador, que trajo Castillo, y que ahí lo tiene, él es amigo de todos ellos. Por lo tanto, no los atrapa porque no quiere. Entonces, ¿a quién vamos a acudir? Los criminales se conviven con ciertos elementos del gobierno estatal que ya desde antes lo hacían, el G250 y demás. ¿Para qué le recuerdo la historia? No me gusta ese rollo. Pero allí está una cosa, que agarren a los cabecillas de esos grupos para que nos dejen en paz. Muchas gracias. Gracias, padre. Adelante. Retomo su petición, padre, y sabrá de mí en cuanto a esta petición y las acciones que tengamos que hacer para no solamente pedir, para exigir que se acabe ese clima de inquietud, que se acaben esos asesinatos, que se acabe esa inseguridad que existe no solamente en Apaxingán y en los alrededores, sino en el estado de Michoacán. Yo inicié mi intervención señalando que lamento mucho y muchas gentes que tenemos la oportunidad de vivir en Morelia, de ver un Morelia como está el día de hoy, esta semana, este mes. Lamentablemente no podemos tolerar eso. Nosotros tenemos que alzar la voz, y no solamente por Apaxingán, sino por Morelia, por el estado, y el gobernador tiene que asumir su responsabilidad. Así que lo haré de acuerdo a mi atribución y con mucho gusto usted sabrá de ello. Gracias, padre José Luis Segura, gracias por su participación. Sí, bueno, estoy muy contento que por favor el diputado en breve me haga saber que acciones, bueno, voy a saber. Si atrapan a un cabecilla quiere decir que él está actuando. Si no atrapan a nadie, pues quiere decir que es inútil su actividad. Muchas gracias. Gracias, padre. Seguimos con las preguntas. Diputado Víctor Silva, nos preguntan en el contexto de la realidad de Michoacán, la aparición de un personaje que pertenece o perteneció, no lo sé, al Partido Revolucionario Institucional, me refiero a Memo Valencia. ¿Cuál es su opinión y apreciación del trabajo que está haciendo, de este activismo que está de una u otra manera ventilando hasta la propia corrupción que emana de este partido y que en su momento salvaguardó la inclusión del crimen organizado a esta entidad? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que Memo Valencia es una persona que siempre se ha caracterizado por ser muy luchón, muy activo. Él cree vehementemente en lo que hace, es una gente convencida de que hay que luchar y sobre todo de que no hay que tolerar abusos. Yo creo que la actividad que él ha estado realizando y que independientemente de su militancia, considero yo que la hace bien y que como siempre pues él se ha caracterizado
por ser una persona que le gusta actuar de esa manera. Celebro que así lo sea y que lo siga haciendo. Perfecto. Jorge, más preguntas de nuestra audiencia tienes por ahí para el diputado Víctor Silva. Pues sí, pero yo antes me gustaría, Raúl, y si no le importa al diputado, que me señalara una acción del plan Michoacán, una acción, porque yo, como dije, yo no he visto nada, vi una calle pavimentada, cosas por el estilo, pero el problema era la seguridad en el estado de Michoacán. Entonces, a mí me gustaría saber una acción así, tangible, que me diga, se hizo esto en tal lugar, en pro de la mejora de la seguridad en el estado de Michoacán. Algo así, es que no me lo dijo. Me gustaría ver si pudiera responderme eso y ya pasamos a otra cosa. ¿Te refieres a la seguridad exclusivamente? Sí, yo a la seguridad. Si quiere darme también de lo otro, pues me da de lo otro, pero me gustaría primero la seguridad, también de lo que es el desarrollo social y que es tal eso. Acciones concretas, resultados concretos. De entrada te doy una acción. Existe todavía predominantemente y en las condiciones que estaba el grupo delincuencial que existía en Michoacán. ¿Existe? Me está preguntando. Sí, yo te pregunto, ¿tú aprecias que sigue existiendo un solo grupo y que tenga esa mano férrea que existía en ese momento o hubo un cambio? No, la mano férrea sigue. El grupo único no existe, existen varios grupos. Incluso, déjeme darle un detalle, porque quizás usted no lo sepa. El aumento de la violencia en el estado, ahora, principalmente lo que son robos y secuestros, son causados porque estos grupos más pequeños tienen una nueva estrategia para solventar sus gastos de personal, para pagar a sus sicarios. Esto es que les dan un día o dos libres para que ellos hagan lo que quieran para obtener dinero para sus sueldos. Eso es lo que ha hecho que aumente exponencialmente la violencia en el estado. Pero la pregunta se mantiene, o sea, a mí no me importa si, por ejemplo, a mí me contratan para arreglar un refrigerador, ¿verdad? Y luego voy yo y le digo, oye, pero le cambié un regulador. No, pero el refrigerador sigue sin funcionar. ¿Qué me gana? ¿Para qué le cambiabas un regulador? O sea, yo me refiero a una acción con resultados positivos. O sea, en todo este tiempo y con todos esos miles de millones gastados, ¿cómo es posible que no haya una verdadera acción? Me refiero en ese sentido. Si me quiere presentar como una acción que ya no está la Tuta y el Chayo y Quique y el Tío al mando de un solo cártel en todo el estado, pues eso ni siquiera es una acción positiva, porque en la época que ellos estaban, el índice de violencia era mucho menor. Sí es verdad que nos tenían sojuzgados y todo lo demás, el índice de violencia era mucho menor. Bueno, es tu punto de vista y yo lo respeto, desde luego. No es tu punto de vista, son las cifras. Vaya a la hemeroteca y mire el número de asesinatos en este... Estoy de acuerdo. Yo te escuché con atención. ¿Me puedes escuchar tú con atención? ¿Puedo? Sí, adelante. Bueno, esa es una acción. Indudablemente que además la mayoría de la gente así lo percibe. Que el índice delincuencial se ha elevado también es cierto. Yo debo de reconocer cuando se está hablando con la verdad, también es cierto. Pero ese tiene otra forma de cómo combatirlo y en este momento, repito, el gobierno federal acaba de enviar más de 1,000 efectivos para que detengan esa inercia que parece ser que se ha incrementado de manera exponencial efectivamente. Yo no trato de tapar el sol con un dedo, pero efectivamente, como yo lo dije hace un momento, mi punto de vista y de mucha gente es de que el plan Michoacán dejó cosas buenas en cuanto a seguridad, y estoy mencionando una. Y dos, en cuanto a obras y beneficios, cuando hablas de cantidades millonarias, todas tuvieron su destino, y te repito, si me permites, enviaré la información necesaria para que puedan ahí conocer cuántos puentes, cuántas carreteras,
cuántas obras sociales, electrificaciones se hicieron con el Plan Michoacán. El Plan Michoacán no solamente eran cuerpos policíacos, no solamente eran estrategias, sino iban acompañados de un desarrollo social, porque no se puede hacer una cosa sin la otra. Y en esa otra también hubo aciertos importantes y repito, un avance del 85% en lo que se refiere a esa cantidad de 40,000 millones de pesos que la Federación invirtió en Michoacán. Déjeme entonces interpretar ahora yo esto, diputado Víctor Silva. Interpreto que se acabó con un grupo, con el Plan Michoacán, pero proliferaron más y hoy en día Michoacán está sometido pues a una violencia extrema. Tan así es que un Zamora, Michoacán, ocupa el primer lugar a nivel nacional en índices de homicidios. La pregunta es, entonces, ¿dónde está la efectividad del Plan Michoacán, diputado? Si por consecuencia proliferó aún más la violencia. Y la respuesta es, debe de tener una continuidad. Cuando yo empecé a hablar en este programa, hablé que una de las cosas que no han sido del todo buenas es de que el Plan Michoacán debe de tener una continuidad permanente para evitar estos pasos. Efectivamente, todos sabemos que cuando hay un solo grupo delincuencial y se descabezan, surgen muchos. Bueno, se tiene que seguir combatiendo a esos muchos para que efectivamente llegue a consolidarse la paz y la tranquilidad. Si se deja esa parte sin terminar, si se deja esa parte sin atender con la misma manera, del mismo impulso con que se inició, se percibe lo que estamos percibiendo en Michoacán y seríamos negativos nosotros al no aceptar la realidad que se está viviendo el día de hoy. Un incremento muy elevado de la criminalidad y sobre todo de la impunidad. Por eso yo creo que nuestra postura, como yo ya la dije, es exigir que siga existiendo la mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Y no es discurso, es una exigencia. Debemos de exigir al gobierno federal de que no suelte el Plan Michoacán, que se siga trabajando para que estos grupos que ahora han proliferado puedan ser controlados y puedan ser encarcelados a quienes están cometiendo ilícitos en todo Michoacán. Porque en este momento la criminalidad y el crimen común que vivimos en las ciudades de todo Michoacán, pues se ha elevado enormemente. Ayer teníamos una cifra alarmante donde sabemos que se están robando 20 carros diarios, cuando nosotros conocíamos de 1 o 2 carros que se robaban en Morelia, se están robando 20 carros. Eso nos da idea de que el crimen común se ha elevado de manera exponencial y otros cuantos más que conocemos, que no quiero abundar. ¿Qué necesitamos? Y concluyo, necesitamos que haya una verdadera coordinación para que se sigan depurando los cuerpos policíacos y así como aquí se han señalado que hay mandos que están de alguna manera señalados, repito, de que están coludidos o que presentan signos de corrupción, etcétera, pues el gobierno federal tiene que intervenir y el gobierno del estado para depurarlos, si no, no vamos a avanzar. Correcto, don Víctor, vamos a cederle ahora el micrófono a Guillermo Zúñiga para que seleccione la mejor pregunta para que nos responda el diputado Silva. ¿Qué tal? Buen día, los saludo con mucho gusto, Raúl, a la gente en la Unión Americana, a los amigos en las redes sociales y por supuesto al diputado don Víctor Silva, a quien le agradezco el día de hoy haber estado con nosotros. Me gustaría tomar una de las preguntas del público, Raúl, y también me gustaría, si es posible, que me contestara una a mí breve, no es tan extensa, es un sí o no y por qué. Y si me lo permite, diputado, sería mi pregunta primero antes de iniciar a buscar en las redes algunas, sería nosotros sabemos, hemos seguido mucho su carrera de usted, sabemos pues bueno, su participación que ha tenido de manera activa, hemos visto que de pronto ha dejado pasar personajes para las candidaturas al gobierno del estado. Nosotros comprendemos quizá que para la que viene sea usted ese personaje al que de alguna manera ya le corresponda, quizá ya más por inercia y obligación, pues tomar la figura como candidato a la gubernatura del estado de Michoacán.
Y en esta lógica me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿usted considera, pese a la respuesta que me dio la otra vez en la pregunta de que si era necesario que interviniera el gobierno federal, bueno, ya hoy nos dice que sí está interviniendo, ya está enviando una vez más personajes de Procuración de Justicia para que vengan a hacer la chamba que los del Estado, por corruptos o por ingenuidad o por lo que sea, no están haciendo? La pregunta sería si usted considera que se le está saliendo al gobernador Silvano Aureoles el estado de las manos el día de hoy. No me refiero a antier, ni ayer, ni a las acciones anteriores, sino de hoy. Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿qué considera que falta entonces para considerar ya que pues el estado se le está saliendo de las manos? Porque vemos fuegos por todas partes, ¿no? No, yo considero que no se está saliendo de las manos, porque en este momento ya hay una mesa donde está participando la Marina, donde está participando el Ejército, que se instaló la semana pasada. Da cuenta a los medios de comunicación este lunes pasado y el martes de ese grupo de coordinación institucional que sesiona nuevamente para que lleguen 1,000 efectivos. De hecho, ya la semana pasada lo hicieron, para que empiecen a retomar este control. Por eso digo que no se le ha salido. Que estamos en una condición de gravedad, efectivamente la estamos, pero se están tomando medidas también. Entonces sería la respuesta a lo que faltaría, sería que efectivamente aún y cuando están llegando todos estos operativos, aún así no descendieran las cifras del crimen, lo que pudiera generar entonces que pudiéramos nosotros considerar que efectivamente a Silvano se le está saliendo de las manos ya el Estado. Yo creo que debemos de esperar a que termine este mes, que concluya este mes, para que podamos ver el efecto de la llegada de estos nuevos efectivos y de que se vuelva a reanudar de manera más, no es que no haya existido, sino que con más ímpetu, con más fuerza, esta coordinación para que incida realmente en estas estadísticas tan negativas para Michoacán. Eso lo tendremos que ver a máximo en 2 semanas, y efectivamente está haciendo efectivo el que la percepción de los ciudadanos sienta que esto que sucedió ayer, antier, por ejemplo, en Morelia, que repito, es muy grave, empiece a tomarse el control y que regrese la confianza en la capital del estado. Y sería la pregunta, le agradezco mucho, diputado, la pregunta de las redes sería si ustedes tienen conocimiento de los exfuncionarios de la administración pasada que les quedaron a deber algunos adeudos y han tenido acercamiento con ellos. Es lo que yo veo aquí. Al parecer hay muchos personajes que estuvieron participando en la administración, que pues bueno, debemos entender que tuvo varias participaciones, pero que al final fue por voto electo del orden priista, y saber si ustedes han tenido conocimiento. Yo alcancé a percibir como cuestionamientos si le han dado seguimiento a todos aquellos funcionarios que fueron acusados en determinado momento, don Víctor Silva. Bueno, existen auditorías hechas por la Auditoría Superior de la Federación y por la Auditoría del Estado. Por supuesto que se le ha dado seguimiento a nivel federal a las auditorías del 2011, 12, 13 y 14, donde existen, además la información es pública, se puede entrar vía internet, donde existen todos los señalamientos, todas las observaciones que se hacen a cada uno de los funcionarios que pertenecieron a cada una de las administraciones en estos años. Tengo entendido que el último informe señala que había alrededor de 22,000 millones de pesos que tendrían que ser aclarados de qué manera fueron aplicados, no porque esos 22,000 millones de pesos hayan sido sustraídos, sino cómo fueron aplicados de manera clara, contundente. Y me consta que la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia, a la cual pertenezco yo en el Congreso de la Unión, está haciendo ese trabajo. Y cerramos ya después de esto, porque le agradezco su tiempo. Déjeme abrir una llamada más al señor Antonio Contreras, que quiere hacerle un cuestionamiento. Adelante. Antonio, estamos en vivo y en directo. Tenemos aquí al diputado
Víctor Silva, y está Jorge Vázquez también con nosotros. ¿Alguna pregunta que quiera hacer específica al diputado? Así es, afirmativo, ya lo había comentado. Bueno, nada más le reitero la pregunta, no sé si él ya la leyó. Estamos hablando en cuestión de que él asegura que se está haciendo lo posible por erradicar la violencia en el Estado, por combatir la delincuencia. Sin embargo, él está omitiendo el dato que nosotros estamos señalando acerca de que no se trata con mesas de seguridad, no se trata con más cuerpos policíacos como se combate al crimen organizado. Para combatir el crimen organizado en el Estado de Michoacán, él, como diputado, como miembro del PRI, como opositor a Silvano Aureoles, él debe tener conocimiento de los funcionarios que estamos señalando que son los que ocupan los principales cargos en puestos de seguridad en el Estado. Le estoy hablando acerca del comandante Arredondo, el comandante Carlos Alberto Serrano Filipín, de quienes ya existen denuncias públicas que están documentadas. Si él necesita, los números de averiguación se los pueden pasar dos, pero creo que él ya los conoce, datan del 2009, desde tiempos de cuando estos funcionarios y otros más, una lista de 20 comandantes y sus procuradores que actualmente ocupan cargos en el Estado de Michoacán, estaban involucrados en delitos con la delincuencia organizada, actualmente siguen operando igual. Ellos son los que controlan todo el crimen organizado en el Estado de Michoacán, arreglan con uno, arreglan con otro, permiten que opere las bandas delincuenciales. Él señala lo del robo de los automóviles, desconozco yo si él tiene conocimiento que estos mismos mandos policíacos estatales, estos mismos jefes y sus procuradores son quienes solapan y permiten este robo de automóviles. Le pregunto yo a él, si tiene conocimiento de esto, ¿por qué no se ha atacado, por qué no se ha inhabilitado estos elementos, por qué no se han castigado si ya existen las denuncias? Ellos nos invitan a denunciar todo el tiempo. Nosotros hemos dicho que no podemos denunciar porque nos pueden matar. Sin embargo, le estoy señalando un caso donde ya existen denuncias. Ellos ya saben que existen denuncias, pero no se ha actuado a consecuencia. No se ha permitido que la ley ponga fuera de área a estos personajes que son los que están combatiendo, que están perjudicando a la ciudadanía. Estas personas son las que secuestran, estas personas son las que controlan la venta de droga a través de su nexo con las bandas criminales que existen en la región. ¿Sabe él estos datos o no lo sabe? Si lo sabe, ¿por qué no han hecho nada por inhabilitarlos? Adelante, señor Víctor Silva. Con todo respeto, yo no conozco esa información, no es mi área, las instituciones de seguridad pública. Yo estoy en el poder legislativo, pero por supuesto que si nos las hacen llegar al Congreso del Estado, a la Comisión de Seguridad, yo creo que ya tiene un rumbo y una forma de cómo se conozcan. Pero yo en este momento no conozco ni siquiera los nombres que me acaba de decir de que existen esas denuncias. Yo lo que le sugeriría es que las haga llegar al Congreso del Estado, a la comisión correspondiente, para que de ahí ya se pueda conocer y se puedan tomar algunas acciones. Pero en este momento, en lo personal, yo las desconozco. ¿Usted le daría seguimiento, licenciado, en caso de que canalizásemos esa información a través de la autodefensa Antonio Contreras en el Congreso local? Bueno, primero es obligación del Congreso del Estado recibir toda clase de denuncias, primero. Y segundo, de darle seguimiento al Congreso del Estado. Así que no es algo que se pueda decir, no es atribución o no del Congreso. Tiene que hacérselo llegar y precisamente a la Comisión de Seguridad Pública. Perfecto, vamos a cerrar porque nos concedió nada más una hora el diputado y con el mismo espacio vamos a invitar a Miguel Ángel, vamos a invitar a Pantoja y vamos a invitar al señor Piña. Tiene 2 minutos Jorge para su último comentario, 2 minutos Antonio, 2 minutos Memo y cerramos con Víctor Silva. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Raúl. A ver, el primer comentario rápido, eso de presentar la información, las evidencias a los congresos, sea locales o federales, pues también tengo experiencia en eso. En la comparecencia de Castillo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, yo llamé por teléfono a cada uno de las oficinas de cada uno de los partidos diciéndoles que tenía documentación probatoria de la Comisión de Delitos por parte del comisionado. ¿Quién deseaba tener esa información para utilizarlo en la comparecencia del mismo?
¿Cuántos estuvieron interesados? ¿Cuántos quisieron saber esa información, Raúl? Cero, absolutamente cero. ¿Qué pasa entonces cuando se hacen este tipo de cosas? Todo queda en una nota por ahí, en un programa como este, en un periódico, pero no sucede nada. A mí me gustaría dejárselo de tarea al diputado que pensara, no sé si él ha tenido empleo alguna vez en su vida, y me refiero a un empleo de verdad, en esos empleos donde uno tiene que cumplir con objetivos, tiene que cumplir con un trabajo, si no, se les despide. A mí me gustaría que se llevara esto. Hace 15 años que la violencia está desatada en Michoacán. ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad de los ciudadanos. Nosotros no hacemos políticas públicas. Nosotros no hacemos políticas de seguridad. Nosotros no hacemos política de ningún tipo. Quien la hace son los congresos locales y congresos federales. Entonces es ¿cuándo? ¿Hasta cuándo van a aceptar la responsabilidad? ¿Hasta cuándo se van a dar cuenta, si es que no lo saben, de que no están haciendo su trabajo, de que se llevan un dinero por nada, por estar ahí, por no hacer un trabajo verdaderamente? Eso se lo pienso decir a cada uno de los que estén aquí, se me invita, Raúl. O sea, en todos los empleos se te contrata para cumplir con una obligación. Si no la cumples, se te despide inmediatamente. En todos, excepto en la política. Siempre hay un discurso, siempre hay una excusa, siempre es culpa del que ya se fue, pero nunca, nunca hay nadie que asuma esa responsabilidad y por lo menos diga, no somos capaces de arreglar esto, y tengan dignidad y digan, oye, si no soy capaz de hacer este trabajo, pues no me apunto al puesto. Así de sencillo. Por lo demás, pues nada, gracias, muy valiente por estar aquí, eso sí, ¿verdad? Porque, como te decía Raúl, antes de que comenzara, antes de que llegara el diputado, esto es algo casi inédito, porque nunca un político se atreve a recibir preguntas directas de la ciudadanía, solamente nos mandan sus discursos. Y gracias, Raúl, por el tiempo y por la oportunidad. No, gracias, Jorge. Y este parámetro se inicia, vuelvo a repetir, yo le agradezco a Víctor Silva porque esta misma invitación la aceptaron en aquella mesa de análisis y el próximo jueves tenemos a otro invitado. El hecho de que no asistan, pues esto deja un precedente pues de su responsabilidad como funcionario público. Vamos con Antonio Contreras, tienes 2 minutos para despedirte, Toño. ¿Algún comentario de esta charla que para mí, como dice Jorge, es inédita porque ningún medio abre esta apertura y quitamos esa línea entre el político y la ciudadanía y abrimos una ronda de preguntas directas sin llegar a denostar a nadie, sino en el diálogo que a final de cuentas pues nos puede dar resultados? Adelante, Toño Contreras, 2 minutos. Bueno, gracias, Raúl, por el espacio. Pues nada más comentarle al diputado. Yo le había comentado, no sé si no me escuchó la pregunta completa. Yo le había comentado que ya fue hecha la denuncia pública, ya hay denuncia de esto. El excompañero ya fallecido Miguel Ángel Madrigal Marmolejo, en noviembre del 2014, presentó la denuncia directamente ante Salvador Jara, gobernador en ese entonces, con todos estos mismos datos, con todos estos mismos nombres, y otros compañeros por ahí también ya hicieron llegar esta denuncia al Congreso. El Congreso ya debe tener conocimiento de todos estos nombres, que son los principales funcionarios actualmente en el estado de Michoacán. Me deja un mal sabor de boca que diga que no conocen los nombres porque son sus procuradores, son comandantes operativos, son gente importante en el área de la seguridad. Mínimo como diputado del área que él esté, si está en el área de desarrollo, de economía, X área que esté, debe saber que hay funcionarios de seguridad pública y debe mínimo conocer los nombres y enterarse porque son nombres públicos. De todo esto también pues quiero decirle a él, que sepan. Miguel Ángel Madrigal Marmolejo, con esta misma denuncia, fue ejecutado el 6 de enero de 2015 en la masacre llamada Masacre de Apatzingán. Fue ejecutado directamente y se acusa al gobierno de haberlos asesinado directamente por estas denuncias. A esto es a lo que nos exponemos. Gracias, Toño. Las denuncias ya fueron hechas, señor diputado. Ok, gracias, Toño. Guillermo Zúñiga, 2 minutos para despedirte con esta dinámica. Creo que se cayó Guillermo, entonces vamos a cederle los 2 minutos, no sin antes decirle, diputado, más allá de las discrepancias que pueden coincidir o no, déjeme decirle que asumimos la valentía que tuvo de presentarte en esta mesa de preguntas directas y que siembra un precedente para que más políticos se unan a esta invitación, porque
rompemos las reglas del periodismo y es la propia audiencia la que cuestiona al político quitando esa línea que lo separa. Diputado, 2 minutos para despedirse de la audiencia. Mira, con mucho gusto. Aquí en la Cámara se las voy a comentar mi despedida con una reflexión. En la Cámara de Diputados existe una comisión que se llama la Comisión de Ayotzinapa. En esa comisión el único priista que participa es su servidor. Es una comisión donde estamos buscando que se haga justicia, que se conozca la verdad, que se castigue a los culpables y que no se vuelva a repetir la muerte de estudiantes bajo la circunstancia que sea. En esa comisión está su servidor y ha sido una comisión que ha sesionado inéditamente en este país. Nunca históricamente una comisión había sesionado 37 veces en 7 meses. En sesiones que van de 2 horas hasta 8 horas y media de trabajo, de discusión con las diferentes fracciones parlamentarias. Esto lo comento porque quiero decirles que yo siempre he estado al lado de la verdad, de la justicia, y que me pesa mucho que el Estado de Michoacán esté en estas condiciones. Por esa razón, todos tenemos que hacer nuestra parte para tratar de que las cosas cambien. Podemos vivir mejor en Michoacán si nos decidimos hacerlo. Por eso yo les agradezco mucho. Este programa va a dar mucho más. Por supuesto que contribuye a que se ventilen temas que luego a veces no se pueden ventilar, respetando desde luego los puntos de vista y haciéndolo sobre todo con mucho cuidado para no herir susceptibilidades. Yo respeto quienes han hecho uso de la palabra y tienen puntos de vista, y desde luego que eso es importante en ir caminando para conocer, que se haga justicia y se conozca la verdad de las cosas. Pues estoy a tus órdenes y muchas gracias. Gracias, señor Víctor Silva Tejeda, por esta participación. Y bueno, pues quiero despedir esta transmisión diciéndoles que esta dinámica es inédita y que nos permite abrir otro panorama totalmente distinto al hecho de ventilar nada más lo que los políticos quieren que difundamos. Yo creo que tenerlo en una mesa, más allá, repito, de las discrepancias, existe esa línea que se elimina de una vez por todas, y que este precedente pues le tienen que seguir los demás políticos porque hay un antecedente. La mayoría de los medios simplemente cuestiona el comunicador o el periodista, pero aquí no. Aquí esta estación es de ustedes y para ustedes, y ustedes son los que hacen los cuestionamientos. Yo creo que el día que nosotros apliquemos esa medida a nivel nacional, podremos ser ese órgano de transparencia, y aquel funcionario que realmente no reditúe la función por la cual el erario público está utilizando recursos de nosotros para su función, pues también tenemos la responsabilidad de decir, asumir, exigir, bueno, pues que deje de cumplir dicha función. Yo le agradezco a Guillermo Zúñiga, a Jorge Vázquez, a Toño Contreras y a todos ustedes que nos siguieron en las redes sociales. Repito, cada jueves a las 12:30 tendremos un actor político. Terminaremos con Michoacán en 1 o 2 meses con todos los actores políticos. Pero vamos a seguir con Guerrero. Pero vamos a seguir con las otras entidades para que sea este medio la ventilación de todos y cada uno de ustedes. Y así podamos hacer frente a lo que tanto daño nos hace si un político no es funcional. Si está regido nada más por discursos para llegar un mensaje subliminal a los posibles lectores, o el hecho de que presente cuentas claras. De lo contrario, pues no es partícipe de esta función. Amigos, reescuchan, mi nombre es Raúl Ventura y mi objetivo es buscar un acercamiento más a la verdad. Nosotros evitamos la réplica de las notas.